Tengo en mis manos una lucerna de piquera típica de nuestro periodo andalusí. Omar Ben Hafsun fue un personaje fascinante, a caballo entre el Islam y el cristianismo, que logró mantener en jaque al poder emiral de Córdoba durante más de 50 años. Hoy conoceremos Bobastro, su centro de poder y un auténtico nido de águilas inexpugnable. Abderramán III logró destruirlo a principios del siglo X. Hoy evocaremos su singular historia. Bienvenidos a Arqueomanía. En el interior de la provincia de Málaga, en el término municipal de Ardales, se encuentran las ruinas de la mítica ciudad de Bobastro, un enclave fundamental para comprender la expansión musulmana en la península ibérica, gracias a la rebelión de Omar Ben Hafsun contra los emires de Córdoba. Los cronistas cordobeses la llamaron nido de águilas y lugar de perdición. Toda la literatura histórica de la Córdoba emiral y califal trató este lugar como un espacio del mal. La causa no era otra que los profundos problemas que su gobernante, Omar Ben Hafsun, provocó en la incipiente potencia hispano-musulmana. Córdoba se iba consolidando como capital de un reino y Bobastro se convirtió en su contrapeso. Para los historiadores españoles del siglo XIX, encabezados por Simonet, Bobastro era todo lo contrario que para los historiadores de Córdoba, y Omar Ben Hafsun una especie de Pelayo andaluz. Se le consideró un cristiano valeroso rebelado contra la herejía, un paladín del cristianismo y de la soberanía hispana. Independientemente del punto de vista de los historiadores, todos coinciden en un hecho. Desde Bobastro se dirigió una rebelión que pudo cambiar el signo de la historia de España. En el aire queda una pregunta. ¿Pudo Omar Ben Hafsun haber derrotado a los emires de Córdoba? Virgilio Martínez Enamorado es un arabista experto. Ha dedicado gran parte de su esfuerzo investigador a la figura de Omar Ben Hafsun. Me parece un personaje fundamental para tratar de explicar la historia del Andalus. Y el lugar de Bobastro, que es de una belleza sencillamente espectacular, pues ha contribuido también a que mi dedicación sobre el personaje, sobre ese periodo de la historia, sea tan intensa. Yo entiendo que Omar Ben Hafsun pertenece a la tradición política musulmana, que se mueve perfectamente en ese ámbito musulmán y que esos elementos que se entienden hispanos, que están muy presentes en el personaje, no tienen la importancia que se le ha dado por parte de la historiografía española. Yo pienso en él como el hombre que pudo reinar. En una época donde en Al-Ándalus se producen numerosas rebeliones contra el poder central, o digamos el poder central está intentando controlar unos territorios que se le escapan, Ben Hafsun es uno de los personajes que logra resistir durante mucho más tiempo con el apoyo, por lo que nos dicen las fuentes, sobre todo de la población cristiana y de la población muladí, es decir, de los cristianos que se han convertido al Islam y que no acaban de encontrar un lugar claro en la nueva sociedad que se está formando, en la sociedad islámica, un lugar claro en el sentido de que no están obteniendo igualdad frente a, podríamos llamar, los musulmanes viejos. Estamos a mediados del siglo IX. Un hombre huye de Al-Ándalus hacia el Magreb tras haber cometido un crimen. Estando en una ciudad de Argelia, recibe una extraña profecía. Omar Ben Hafsun es perseguido en Al-Ándalus por un asesinato que comete y huye sintomáticamente al lugar de Tahert, donde hay un emirato jariyí, de los rustumíes de Tahert. Allí comienza a trabajar como ayudante de sastre de un hombre venido de Raya, de la circunscripción, que tenía a Málaga, Archidona, dependiendo del momento, como capital. En ese momento, que está trabajando aproximadamente unos 40 días en ese taller artesanal como sastre, recibe la visita de un señor mayor que le pregunta: ¿conoces el monte de Bobastro? Y él contesta: sí, soy de allí. Este hombre, este viejo, le hace una profecía: pues tú serás el que te levantarás desde ese monte contra el poder de los omeyas. Hasta el fortín de Bobastro se desplazó una enigmática embajada procedente de Cairoán. En torno al año 914 llega a la península ibérica dos emisarios enviados por los fatimíes, enviados por el califa fatimí, buscando precisamente el compromiso político de Omar Ben Hafsun con la causa fatimí y buscando, por supuesto, que si Omar Ben Hafsun relevaba a los omeyas, él podría encarnar un nuevo emirato en Al-Ándalus.
Efectivamente, llegaron 2 misioneros chiíes, el califato fatimí era un califato chií, y llegaron a Bobastro, posiblemente a Bobastro. La fuente no lo dice explícitamente, pero lo lógico es que fuese allí, como lo ha comentado Virgilio Martínez Enamorado, y le entregaron ropajes de honor y establecieron con él cómo se iba a hacer el culto religioso musulmán, el ritual religioso musulmán, de acuerdo con las fórmulas chiíes. Esa conversión al chiismo, al poco tiempo de la proclamación del califato fatimí en Ifríqiya, el actual Túnez, significa que Omar Ben Hafsun busca el apoyo del único califato musulmán existente en el occidente del Islam por aquel entonces. El califato fatimí lo que pretende es tener un hombre en la península ibérica, en Al-Ándalus, que le sirva a sus intereses. Pero veamos qué es exactamente lo que ha aportado la arqueología al conocimiento de Omar Ben Hafsun. La evidencia de la construcción de una ciudad. Omar Ben Hafsun como constructor de una ciudad, en un lugar en el cual no había nada, según dicen los autores árabes. Dicen exactamente que era un monte pelado, un monte calvo de edificación. En Bobastro existía un obispado y una iglesia metropolitana. Tradicionalmente este templo se había identificado con la iglesia excavada en la roca, que es la imagen fundamental de Bobastro. Pero en el año 2000, una excavación de la zona alta de la montaña desveló la existencia de otro templo. Encontramos la iglesia metropolitana o catedral de Bobastro. En el centro de la ciudad, en el centro de la Medina, es una iglesia que reproduce exactamente la misma planimetría y la misma metrología que la otra iglesia que se conoce desde el siglo XIX. Planta basilical, de 3 naves y ábside central con forma de arco de herradura. En los alrededores de la iglesia encontramos lo que pueden ser algunas tumbas vinculadas al complejo eclesial. El potencial arqueológico de la ciudad de Bobastro se vio seriamente disminuido durante la década de los 70, momento en que se construyó el embalse de la Encantada. Entonces se perdió el 30% del material arqueológico. Los habitantes de la montaña, que se calculan en unos 2000 durante las décadas finales del siglo IX, practicaron el trogloditismo, esto es, la ocupación de cavernas naturales o la excavación de viviendas en casas-cuevas. Pero la sorpresa mayúscula es la denominada Casa de la Reina. El acceso a la Casa de la Reina es muy comprometido y no debe realizarse sin ir acompañados por alguien que conozca la senda adecuada, ya que existe peligro real de extravío. Una mala decisión y estaremos al filo de un precipicio. La casa está dividida en 2 alturas. La parte inferior es la vivienda propiamente dicha. La superior, a la que se accede por unas escaleras talladas en la roca, fue destinada a granero. Desde principios del siglo XX, se ha trabajado en la montaña de Bobastro con el fin de despejar todas las incógnitas que la rodean. La iglesia más famosa de Bobastro está rodeada de otras estructuras como silos y una pequeña necrópolis. El templo nunca fue terminado. Esto se aprecia claramente en los arcos de herradura de la nave superior que se quedaron a medio tallar. No obstante, por la documentación histórica se sabe que el templo se consagró y que en él se celebraron actos litúrgicos. Para poder contemplar otros restos arqueológicos de la época de Omar Ben Hafsun, hay que desplazarse hasta el pueblo de Ardales. Bajo su castillo, en un museo, se pueden contemplar algunas piezas de cerámica y una pulsera de metal. Y es que para comprender el éxito de Omar Ben Hafsun, es de capital importancia el conocimiento de su territorio y su organización defensiva. Bobastro estaba rodeado de un cíngulo de fortalezas, castillos-puertas le hemos llamado, que servían para controlar los accesos, los distintos accesos al lugar de las mesas de Villaverde. Podemos observar algunos de estos castillos, estructuras débiles de fortificación que coronan cerros. Los portizuelos, el Tajo de la Encantada, el Almorchón o este otro de los castillejos, todos ellos dispuestos por Omar Ben Hafsun para la defensa de su ciudad. Tras la muerte de Omar Ben Hafsun, Abderramán III sitió Bobastro desde una colina cercana. Bobastro cayó y fue arrasada. El cadáver de Omar Ben Hafsun fue profanado. Se le colgó en una de las puertas de Córdoba junto a la cabeza de un cerdo. Al final, ¿pudo Omar Ben Hafsun
haber derrotado a los emires de Córdoba? En un momento dado, él amenaza a Córdoba claramente y digamos que si los omeyas no hubiesen reaccionado como supieron reaccionar para volver a tomar las riendas del poder, Umar Ben Hafsun a lo mejor no habría logrado hacerse con toda Al-Ándalus, pero a lo mejor, como otros de los rebeldes que actúan en esa época, sí que habría logrado establecer un pequeño estado independiente, ¿no? Estuvo a punto de derrotar a los emires de Córdoba, estuvo a punto de entrar en Córdoba. Su intención era alcanzar el poder. La consideración de rebelde que le ha dado la historiografía es una consideración que pervierte el análisis histórico. Un rebelde no encabeza un proyecto político durante 50 años. Un proyecto político que está a punto de desbancar a los omeyas, a los gloriosos hijos de los califas de Damasco establecidos en Al-Ándalus. Bueno, a mí me interesa mucho la historia desde el principio. Y una vez que empecé la carrera y que empecé a meter un poco en el mundillo, me llamó mucho la posibilidad no solo de estudiar la historia con fuentes escritas, sino además de poder hacer trabajo de campo, de poder desenterrar restos y, bueno, y un poco pues esa parte que combinaba la historia con un poco un toque de aventura. Concienciar a la gente y concienciar a la sociedad y a las administraciones, ¿no? Y que los arqueólogos seamos capaces no solo de divulgar lo que descubrimos y de generar conocimiento, sino además concienciar a la gente para que respete su historia, respete su patrimonio y entiendan que esto es un trabajo serio, es un trabajo científico con el que ellos tienen que sentirse vinculados, ¿no? Y reconocerse en él. Sobre todo el trabajo, el esfuerzo y la constancia, ¿no? Puede ser una persona muy inteligente y entonces pues puede que destaques más, pero también si no estás dispuesto a trabajar muy duro, pues por muy inteligente que seas, posiblemente vas a llegar ahí. Porque bueno, hace falta tener mucha constancia, sacrificarse mucho. Para hacer una tesis tienes que controlarte tú, manejar tus tiempos y dedicarle muchísimo esfuerzo. Entonces creo que sobre todo constancia. Atapuerca ha sido el yacimiento que más satisfacciones ha proporcionado a la ciencia española de estos últimos años. Pero para ello ha sido preciso recorrer un largo y arriesgado camino que comenzó a finales del siglo XIX, cuando Richard Peirce Williams, convencido de las riquezas de hierro y carbón de la Sierra de la Demanda, ordenó construir el ferrocarril minero Villafría-Monterrubio de la Demanda. Por motivos todavía desconocidos, la línea férrea desvió su rumbo en vez de desarrollar el lógico trazado recto. Fue necesario excavar unas trincheras de 1,5 kilómetros de longitud y de hasta 20 metros de profundidad. ¿Por qué este insólito desvío? Y para mí que no me digan que eso era un ferrocarril benéfico para transportar carbón de Pradoluengo, de por ahí en la provincia de Burgos, al norte. Esos buscaban huesos humanos. Era una época que, como los huesos tienen fosfato, y muchos de los huesos que fosilizan lo que tienen es fosfato de calcio, fosfato cálcico, el mineral de los huesos. Cuando se empezó a hacer industria del fósforo para abonos industriales, en Norteamérica empezaron a hacerlo usando fósiles de dinosaurios y yacimientos de dinosaurios, que daba cantidades de toneladas de fosfato cálcico para sacar de ahí fósforo para el abono industrial. Sea como fuere, la excavación de la trinchera atravesó uno de los más importantes yacimientos que existen en el mundo del Pleistoceno medio e inferior. Aquí, a finales del siglo XX, se encontraron los restos del Homo antecessor, de unos 800.000 años de antigüedad. Aunque las excavaciones más conocidas son las de los 3 yacimientos de la trinchera del ferrocarril, hoy conoceremos los trabajos de la sala de entrada de la Cueva Mayor de Atapuerca. Y para conocer los frutos de las recientes excavaciones en la cueva, tendremos el privilegio de acompañar a Juan Luis Arzuaga, una de las mayores referencias mundiales en paleantropología.
Juan Luis, la verdad que siempre la imagen que se conoce, que sale por televisión, es la de la famosa trinchera, cuando el tren cortó la montaña y ahí han aparecido huesos tan importantes como los de los Montesinos, ¿no? Pero bueno, también está esta cueva que es básica en vuestras investigaciones, ¿no? Sí, bueno, la cueva mayor es la cueva importante. De hecho, es la única cueva. Es un sistema kárstico. Algunas de esas galerías van a la trinchera, pero son esas unas entradas de cueva que se cegaron y se rellenaron y que desaparecieron del paisaje, como se cubrieron de vegetación y que como cueva no se podía entrar en ellas, no existía como boca, y la cueva de la zona de la Sierra de Atapuerca es esta, que se llama la Cueva Mayor. Y este es el portalón de la Cueva Mayor. Y de hecho esta cueva es la que dio origen al proyecto de Atapuerca, porque los primeros hallazgos se produjeron en el interior de esta cueva, en una sima, que se llama la Sima de los Huesos. La famosa Sima de los Huesos. Trabajando, y ahí se descubrió una mandíbula humana y así es como empezó este proyecto. Y de ahí se pasó luego a los yacimientos de la trinchera, que eran de más fácil excavación y para conocer, en fin, yacimientos en los que se podía trabajar más cómodamente. La Sima de los Huesos, donde han aparecido los 28 Homo heidelbergensis, ¿no?, en perfecto estado de conservación. Ahora pensamos que 30... que son estos fósiles de unos 500.000 años de antigüedad aproximadamente, sí. Y también donde apareció el Excalibur. Eso mismo, sí. En la famosa hacha. Sí. Y este año hemos encontrado, por ejemplo, un fémur y que sigue produciendo fósiles, porque tenemos noticia o tenemos restos de 28 o 30 esqueletos, pero eso no quiere decir que los hayamos recuperado todavía. Esto es bueno para que la gente vea del Homo heidelbergensis, que es un tipo de homínido europeo. Puede haber a lo mejor en toda Europa localizado 30 o 35, ¿no? No, aquí tenemos el 90% de los registros. Bueno, de entrada, el resto de los fósiles que se encuentran en Europa, o para esta época, en todo el mundo. O sea, podemos compararlo con el resto del mundo. Para que se perciba la dimensión de lo que estamos hablando. Pues en pocas palabras, comparándolo con todo el mundo, con todo el registro mundial, para un periodo de tiempo largo, que iría entre, bueno, pues más de 1 millón de años hasta los neandertales, prácticamente no tenemos esqueleto de cuello para abajo. Es decir, todo el registro que existe en Asia y en Europa es de restos craneales, de dientes y de mandíbulas. Y no se sabe nada, no se sabía nada. Del cuerpo, de la estructura, nada. De la altura, de la anchura, de la pelvis. Claro, de la locomoción, de los partos, del desarrollo, de la muerte, en fin, no se tenía ninguna población. Eran restos aislados, siguen siéndolo, restos aislados aquí y allá, normalmente craneales y fragmentos y dientes y mandíbulas, ¿no? Entonces, este es en realidad es el único yacimiento, bueno, el único yacimiento de la historia, ¿no?, en el que se encuentran un número enorme de una población representada, con sus diferentes edades, en fin, con todo el desarrollo, los 2 sexos, todo. Ahora que estamos en la sala, es la profundidad. Yo la conocía, no podía figurarme que tuviera esta Tiene profundidad. Mucho más. Y hemos llegado solo hasta el Calcolítico, ¿no? Sí, tiene mucho más de aquí hacia abajo. Lo que pasa es que se tardarán, no sé si años o habría que decir generaciones, quizá, en llegar a los niveles paleolíticos del Pleistoceno. Lo que tenemos aquí es un magnífico yacimiento de una época que también es apasionante. Lo que pasa es que o no lo hemos sabido contar bien o transmitirlo, o no se le ha dado la importancia que tiene, que es el paso de un tipo de economía, que es la economía de la caza y la recolección, a la economía de la producción de alimento, es decir, la agricultura y la ganadería. Bueno, eso no fue un cambio biológico, evolutivo, pero fue un cambio económico que transformó el mundo. Nos situamos en el Neolítico, ¿no? Nos situamos en el Neolítico, que puede tener más de 7.000 años. Bien, ese es el momento en el que llegan aquí, llegan estas innovaciones, este nuevo modelo económico. No sabemos si con gente que viene de fuera, es lo que estamos investigando, simplemente por difusión, ¿no?, de este modelo de sociedad, pero es que esa revolución, habría que decirlo así, tecnológica y económica, es la que ha transformado el mundo. Y nosotros somos neolíticos, nosotros somos sus hijos. En la Cueva Mayor existen, además, alguna pintura rupestre y restos arqueológicos de las edades del cobre y del bronce, completando esta película de la historia que es Atapuerca. Nos desplazamos hasta el comienzo de las galerías interiores para hablar de algunas de las claves de la evolución humana. Siempre hablamos de los antepasados africanos. Sí. ¿Tú crees que todos los homínidos nacen como especie o su raíz en África, o contempla estas teorías que hay que de repente aparecen
las especies en distintos sitios simultáneamente? Bueno, hay que verlo. África parece que ha estado bombeando todo el tiempo especies porque es el centro de origen del grupo, de nuestro grupo biológico, y seguramente bueno, es donde se dan las mejores condiciones para la vida humana. Entonces es ahí donde se van produciendo las novedades evolutivas, ¿no? Van apareciendo diseños nuevos, tipos nuevos de homínidos. Y primero aparecen los homínidos, los primeros bípedos, luego los australopithecus que ya incluso se alejan del bosque, luego Homo habilis. Son una serie de grandes novedades en la evolución. Son transiciones evolutivas muy importantes que cambian el diseño del tipo biológico y que se producen en África. Luego aparecen los humanos grandes, vamos a decirlo así, Homo erectus para entendernos, porque todos los anteriores son pequeños. Luego aparecemos nosotros, aparecen los humanos grandes, estaturas, cerebros, y esos son los que salen, por lo que sabemos. Y bueno, y luego Homo sapiens, que es la última gran novedad evolutiva, es también africana, en fin. Quién sabe si un poco más allá, ¿no? La población de la que procede Homo sapiens no la tenemos bien delimitada, pero puede llegar hasta Israel, que no deja de ser el este de África o su prolongación. Esa zona es la que da origen al Homo sapiens. Mientras tanto, en el resto del mundo pasan cosas. Los neandertales son un producto evolutivo local y europeo. En Asia tenemos una cosa que es Homo floresiensis muy local. De la isla de Flores, o sea, ¿no? quiere decir que en el resto del mundo pasan cosas. En un momento dado podrían surgir otra especie de homínidos que nos desplazaran. De forma natural no va a ocurrir. Ahora bien, tenemos la tecnología para hacerlo. El equipo de Atapuerca consiguió para la paleoantropología española las portadas de las principales revistas científicas del mundo. Este espectacular conjunto continuará proporcionando sorpresas que quizá puedan responder a las muchas preguntas que todavía se hace la ciencia acerca de nuestra evolución como especie. Nos despedimos hoy con nuestra visita al Monte de Balonsadero, en las cercanías de Soria. En los abrigos naturales de sus rocas, nuestros antepasados neolíticos dibujaron centenares de pinturas rupestres, muchas de ellas dedicadas al toro. Y no olviden que en nuestro próximo programa continuaremos contándoles lo que pasó hace mucho, mucho tiempo. En esta Soria machadiana, en estos campos de Castilla, que permanecen en el imaginario colectivo entre vaguadas y silencios, el Monte de Balonsadero cobija una de las mayores colecciones de pintura rupestre de nuestro país. El paisaje es sereno, apacible, quizá modelado por ganaderos legendarios. Dicen que el término balonsadero se refiere al lugar donde se agrupaban las tropas de uno de los reyes Alfonso. El nombre es tan enigmático como el lugar. Hay quien ha afirmado que en las paredes del lugar, conocido como el Mirador, se puede ver la primera corrida de toros de la historia. Y es que este es lugar de toros, emplazamiento de la sanjuanada. Desde estos corrales se llevan los morlacos a Soria en pleno solsticio de verano, con sol y moscas y una extraordinaria multitud de caballistas y corredores. En Balonsadero existen 35 conjuntos pictóricos distribuidos en 2.800 hectáreas. Se trata de abrigos al aire libre, recodos aprovechados por los artistas de hace más de 4.000 años para plasmar una serie de escenas y temas que van desde la más pura abstracción hasta conjuntos figurativos con escenas pastoriles y otros aún por descifrar. Esta estación de arte rupestre tiene paralelismos con las Batuecas, el río Vero y el barranco del Duratón. La contabilización que yo tengo hecha de hace ya unos años, en Balonsadero son de 579 pinturas, 579 motivos distintos, diferentes. Lo cual no quiere decir que sean tipos distintos 579, sino que hay evidentemente una serie de unos 30 tipos y sobre esos tipos pululan o se desarrollan todos los demás. Entonces, pues hay muchas barras, hay muchos antropomorfos, pero es evidente que hay motivos abstractos
y motivos naturales. Nos encontramos también con figuras humanas que estarían asociadas con figuras, con escenas de recolección o escenas de domesticación o escenas de caza o escenas en algunos casos incluso agrícolas, puesto que hay alguna representación de algún instrumento agrario dentro de estas pinturas. Por tanto, agricultura, recolección, pastoreo son elementos muy claros que marcarían perfectamente un momento, el momento del Neolítico hacia la Edad del Bronce y la propia Edad del Bronce. Aún queda mucho por averiguar en el Monte Balonsadero, aunque el trabajo de Juan Antonio Gómez Barrera ha sido excepcional. De momento, no ha aparecido ningún enterramiento, por lo que se cree que fue un lugar de pastoreo y quizá de celebración religiosa. Los misteriosos seres que pueblan sus paredes, entre los que parecen figurar medusas, son un reto para la ciencia del siglo XXI.